Saludos, señoras y señores. Nos complace darles la bienvenida al Foro Internacional en Línea, simultáneamente en 150 idiomas. Hoy aprenderán por qué nuestros días, los días de toda la humanidad, están realmente contados. Han visto la cuenta atrás que les mostramos. Este es el tiempo máximo que le queda a la humanidad. Pero tenemos aún menos tiempo para hacer algo al respecto y cambiar la situación. En este foro conocerán todo esto en detalle. Hoy en día, nosotros, como humanidad, nos balanceamos al borde de la vida y la muerte. Y este es el hecho. El clima. Este monstruoso cerbero está devorando regiones enteras y no tiene suficiente. Nuestro planeta se ve envuelto en terribles desastres y su número va en aumento. Nuestras casas están siendo destruidas por huracanes y terremotos. Ciudades enteras están quedando bajo el agua y están siendo quemadas por los incendios. Los desastres naturales cobran fuerza y destruyen todo a su paso. Decenas de millones de personas lo pierden todo y huyen de la catástrofe para salvar sus vidas. Si no detenemos al cerbero hoy, mañana nos devorará a todos. ¿Pero en qué se ocupa la humanidad mientras tanto? Todos vivimos en el mismo edificio llamado formato consumista. Estamos divididos por pisos, por habitaciones separadas. Estamos divididos por pasillos y escaleras. Tenemos prohibido comunicarnos entre nosotros. Nos han hecho tener miedo de nuestros vecinos. Nos han enseñado a no respetarnos los unos a los otros. Vivimos en un mundo surrealista. En este mundo nos han enseñado a no ver la realidad. Los que llaman blanco al color negro viven más arriba. Los que llaman blanco al color blanco viven abajo. Aquí debemos creer solo a la televisión, pero no a nuestros propios ojos. Ahora, nuestro edificio, nuestra casa está en llamas. Los primeros pisos están en llamas, las paredes están ardiendo, pero nadie hace nada dentro. Nos han enseñado que alguien decide algo por nosotros, pero ahora nadie decide nada por nosotros. Nuestra casa está en llamas y nosotros estamos en medio de ellas. Y lo más triste es que muchos de nosotros ni siquiera lo sabemos. Y los que lo saben se niegan a creerlo porque todavía no hay fuego en su habitación. El fuego está afuera. Aunque los de los pisos inferiores ya están gritando. Aquellos en los que hemos delegado el control de esta casa están sentados en los tejados y mirando al cielo. No les importa que todos vivamos en esta casa, porque están por encima de todos nosotros. Tienen la cabeza en las nubes. Creen que están en la cima del mundo. Pero este mundo se está desmoronando. Nuestra casa está realmente en llamas. Hoy vamos a contarles lo que está ocurriendo. Por favor, tengan paciencia. Intentaremos explicar con detalle lo que está ocurriendo realmente con el clima, cuál es el estado actual de nuestra sociedad y qué salida vemos para esta situación. La información que escucharán hoy es el resultado de muchos años de trabajo de miles y miles de personas. Por ello, me gustaría decir que el foro de hoy no es para aquellos que están en el techo de nuestro universo, que tienen la cabeza en las nubes y que están totalmente fuera de la Tierra. Este foro es para nosotros, residentes de esta casa, para nosotros, mis queridos terrícolas, sabiduría y paciencia para todos ustedes.
verdaderamente colosal. Es un esfuerzo tremendo. Miles de personas de todo el mundo se han unido para hacer posible nuestro trascendental encuentro de hoy. Todo esto es posible solo gracias a la dedicación y el compromiso de estas personas con la humanidad, porque entienden la importancia, la responsabilidad de difundir esta importante información que se les presentará hoy. Es un gran honor formar parte de este equipo, porque sin ninguna exageración, lo que escucharán hoy salvará a la humanidad si todo el mundo lo conoce. Queridos amigos, me gustaría llamar su atención. Toda la información del foro en línea Crisis Global, Nuestra Salvación está en la Unión, se presenta sin ánimo de lucro y en interés de toda la sociedad. Se permite el libre uso, reproducción y distribución de este foro, en parte o en su totalidad, por cualquier medio, sin distorsionar la información transmitida y conservando los enlaces a las fuentes. Muchas gracias. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los medios de comunicación asociados a este foro. Están haciendo todo lo posible para utilizar sus recursos y asegurar que todo el mundo conozca la sociedad creativa lo antes posible. Difunden videos, canciones, entrevistas, programas de entrevistas de la sociedad creativa, y algunos de ellos están transmitiendo ahora mismo este foro en sus emisoras de radio y televisión en las redes sociales. Estamos agradecidos por lo que están haciendo por toda la humanidad y es un honor caminar codo a codo con ustedes en la construcción de la sociedad creativa. Estimados espectadores, ahora un informe científico único será presentado a su atención. It is my honor to introduce you to Yelizaveta Kromova, a geologist and geophysicist. Yelizaveta, the floor is yours. Saludos, queridos participantes y espectadores del foro. Es un honor para nosotros presentar hoy el trabajo de cientos de científicos y miles de voluntarios del proyecto Sociedad Creativa, dedicado al estudio de las verdaderas causas del cambio climático que se está produciendo hoy en la Tierra y que no están relacionadas con la actividad humana. Lo que vamos a exponer hoy en tal escala y exposición no se ha presentado nunca antes en ninguna parte. Este exhaustivo trabajo científico ha sido llevado a cabo por nuestro equipo internacional desde 1996. Esta investigación interdisciplinaria ha reunido durante décadas a científicos expertos y voluntarios de todo el mundo. Entre ellos, hay especialistas en geología, geofísica, vulcanología, climatología, oceanología, astrofísica y decenas de otros campos, los que estudian el núcleo del planeta, los volcanes, los terremotos, los rayos cósmicos, los ciclos geológicos. Hemos realizado cálculos precisos y hemos compuesto modelos matemáticos y previsiones analíticas sobre la progresión de los cataclismos climáticos que experimentará la humanidad en los próximos años.
En 2014 se publicaron extractos del informe actual, pero la información completa y nuestros cálculos no se han hecho públicos y más adelante verán por qué. A continuación, se les presentarán los resultados de 26 años de investigación. Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que solo presentaremos información y hechos que ustedes puedan comprobar por sí mismos. Para ello, hemos utilizado deliberadamente datos de fuentes públicas. Hoy no utilizamos los resultados de nuestros sensores y mediciones para no asustar ni sembrar el pánico. Hoy nos basaremos únicamente en los hechos disponibles, fácilmente verificables y de acceso público. En el informe de hoy plantearemos 3 cuestiones clave. Primera, ¿cuál es la verdadera causa de la progresión de los desastres climáticos? Segunda, ¿qué pasará después? Tercera, ¿cuál es la solución? Hoy les contaremos lo que no se está publicitando. No escucharán la información tan completa en los medios de comunicación oficiales ni en los informes políticos. Estos hechos no solo se ocultan, sino que se evitan para no provocar el pánico en la población. Lo entendemos. Al mismo tiempo, ese consenso de silencio es peligroso, ya que amenaza con la inacción a la hora de abordar cuestiones vitales. Para empezar, veamos el estado actual de la situación climática del mundo en noviembre de 2022. Me gustaría ceder la palabra al doctor de Ciencias de la Educación, profesor asociado Konstantin Rybachuk, participante activo del proyecto Sociedad Creativa que lleva varios años participando como reportero y presentador del semanario Noticias de Última Hora sobre el clima, y es orador en diferentes conferencias sobre el monitoreo del clima y otros temas, y ahora va a hablar de la progresión de los cataclismos en el mundo. Konstantin, tiene la palabra. Hola queridos amigos, la información que vamos a presentar es realmente impactante para cualquier persona sensata. Vivimos en una época en la que los científicos no saben qué hacer con la crisis climática que crece inexorablemente. Más aún, los políticos tampoco lo saben. Ahora toda la humanidad está al borde de una catástrofe climática a gran escala. Y en este momento, la ciencia contemporánea solo nos habla del cambio climático antropogénico, pero guarda silencio sobre la causa real del cambio climático. Muchos dudan de esto, dudan del cambio climático, pero los hechos son firmes. Hace un año, el número de cataclismos en el mundo no superaba unas decenas al mes. Pero este año ya estamos registrando una media de 200 catástrofes naturales por semana. Según nuestros datos de seguimiento, durante los primeros 10 meses del 2022 se produjeron más de 6.000 desastres climáticos. Entre ellos se encuentran inundaciones, incendios, huracanes, tornados, deslizamientos de tierra y desprendimientos, nevadas anormales y granizo. Imagínate, son más de 6.000 zonas de guerra en las que el clima, el único enemigo de la humanidad, está atacando. Y eso es solo lo que reflejan las fuentes de información abierta. En realidad hay muchas más catástrofes naturales en el planeta. Y lo peor de todo es que estos cataclismos se han llevado muchas vidas que nunca podrán ser devueltas. Sus familias y seres queridos nunca podrán recuperar esa pérdida. El informe de seguimiento que verá es el resultado del trabajo de miles de voluntarios en todo el mundo. Todos los datos se cotejan muchas veces antes de que los utilicemos. Toda esta información se extrae exclusivamente de fuentes abiertas, para que todo el mundo pueda cotejarla y ver por sí mismo la magnitud del horror que hemos encontrado. Quiero destacar que miles de personas trabajan en la recogida y el análisis de datos. Es difícil que una sola persona pueda recopilar y analizar tanta información.
En nuestras actividades de investigación, nos hemos encontrado con el hecho de que se están borrando muchos datos que están disponibles en fuentes abiertas. La información sobre los cataclismos climáticos, su potencia y su frecuencia simplemente está desapareciendo. Intentan darnos la apariencia de una situación climática más o menos favorable. Al mismo tiempo, las estadísticas son más espeluznantes que nunca antes en la historia de la civilización moderna. Eso es especialmente evidente este año. Pero para suavizar la situación, intentan decirnos que no ocurre nada terrible y que nuestra condición climática está dentro de los límites normales. En los medios de comunicación, se falsean los datos y se les resta importancia. Incluso para una institución, recopilar estadísticas sobre todos los cataclismos y anomalías climáticas es difícil. Pero somos voluntarios, y somos muchos en todo el mundo. Para obtener una imagen fiable de lo que ocurre, trabajamos con fuentes primarias, grupos de investigación que registran esos datos y directamente con testigos presenciales de los cataclismos climáticos. Ahora le mostraremos un video de seguimiento del clima. Les pido que vean este video con mucha atención. Muestra la progresión real del cambio climático en el mundo. Estados Unidos, Taiwán, Kazajistán, Esto es una verdadera pesadilla. Es la primera vez que ocurre en toda mi vida. Bulgaria, Fue como si hubiera caído una bomba. Italia, ¿Quién iba a saber que el agua entraría tan rápido? Lo perdimos todo. Pakistán, España, China, Alemania. Tormentas y huracanes. El huracán Ian de categoría 4 fue el más mortífero que afectó a los residentes de Florida en Estados Unidos. Algunas ciudades quedaron destruidas en un 90% por la marejada ciclónica, los vientos furiosos y las inundaciones. Más de 1,5 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares. Según las estimaciones preliminares, los daños superarán los $100.000 millones. A su paso por Puerto Rico, el huracán Fiona dejó a varios millones de personas sin electricidad ni agua potable, y esto fue en un momento en que hacía un calor y una humedad insoportables en la isla. Fiona es el primer huracán de categoría 4 de la historia que se desplaza tan al norte. Llegó al este de Canadá manteniendo la fuerza de un huracán de categoría 2 y dejó una trayectoria de destrucción sin precedentes en el país. En los últimos años las tormentas tropicales han empezado a desplazarse más al norte y al sur del Ecuador. Las megaciudades del mundo como Nueva York, Boston, Pekín y Tokio podrían verse pronto atacadas por ellas. Se preveía que el tifón Noru golpeara Filipinas con la fuerza de un huracán de categoría 1, pero en solo 6 horas se intensificó hasta alcanzar la categoría 5, con ráfagas de viento que alcanzaron los 315 km por hora. La gente no tuvo tiempo de prepararse para el impacto de una catástrofe natural de tal fuerza. Más de 900.000 personas se vieron afectadas y los daños en la agricultura superaron los $52 millones. En la isla de Córcega, Francia, el viento alcanzó una velocidad de 224 km por hora durante la tormenta. Los feroces vientos derribaron las líneas eléctricas y los árboles cayeron como cerillas. Solo en Europa el número medio anual de tormentas se ha multiplicado casi por 16,5 desde el año 2000. En Estados Unidos el número de tormentas convectivas, cuyos daños superan los $1.000 millones, está creciendo sin precedentes. Entre 2000 y 2010 se produjeron 34 y en los 11 años siguientes ya fueron 95. En el hemisferio sur la intensificación de las tormentas en las últimas décadas ya ha alcanzado los niveles previstos para el año 2080. Precipitaciones anormales e inundaciones. La cantidad de precipitaciones anormales está aumentando en todo el mundo. Durante 9 meses y medio de 2022 se registraron más de 36.000 récords de precipitaciones diarias en el planeta. La provincia de Ancona, Italia, se vio afectada por la lluvia de medio año durante la noche. Nunca antes en su vida los habitantes habían visto una subida de agua tan rápida, casi 1 metro en 10 minutos. Australia ha sufrido 3 oleadas de inundaciones históricas en 2022. Brisbane fue golpeada por una bomba de lluvia cuando cayó diariamente más de un mes de lluvia durante 3 días consecutivos.
Dada la frecuencia e intensidad de las inundaciones, no tiene sentido reconstruir algunas ciudades. En la costa oriental de Sudáfrica, en 24 horas llovió lo mismo que en un año, lo que provocó una de las inundaciones más mortíferas del siglo XXI en el país. En agosto de 2022, Seúl, Corea del Sur, se vio afectada por aguaceros récord. El agua se precipitó rápidamente en todos los subterráneos y semisótanos. El metro, los pasos de peatones, los aparcamientos e incluso los apartamentos se convirtieron en trampas mortales. La gente murió por las inundaciones en sus propias casas. En Colombia, el número de inundaciones aumentó un 87% en solo un año. En 2020 hubo 428 y en el año siguiente ya fueron 802. Mientras tanto, en varios municipios del departamento de Sucre, las inundaciones duran ya más de un año. Hace solo 60 años hubo 8 grandes inundaciones al año en el mundo, y para 2021 este número se ha multiplicado por 27. Además, empezaron a producirse simultáneamente, abarcando varios países a la vez. Solo en el verano de 2022 se produjeron inundaciones en al menos 120 países de todos los continentes. La temporada de monzones de 2022 se convirtió en el mayor desastre climático de la historia moderna de Pakistán. Un tercio de las provincias del país quedó bajo el agua. Más de 1.600 personas murieron y 33 millones de personas se vieron afectadas por el desastre, la mitad de ellos niños. Más de 2 millones de casas han sido destruidas. Los ancianos, las mujeres embarazadas y los niños se ven obligados a vivir a la intemperie en condiciones inhumanas. Faltan alimentos, agua potable y atención médica. El agua contaminada se ha convertido en una fuente de infecciones. La gente se queda sin trabajo, sin refugio y sin medios de subsistencia. Después de casi 2 meses, el agua aún no ha desaparecido. La pesadilla para la gente continúa hasta el día de hoy y solo empeorará. Calor extremo y sequías. Durante los 9 meses de 2022 se han producido más de 100.000 récords de temperaturas máximas en todo el mundo. En China, por primera vez en la historia del mundo, una ola de calor alcanzó los 45 grados centígrados y duró 79 días seguidos. Más de 900 millones de personas se vieron afectadas por las temperaturas extremas. Se abrieron refugios para la gente como alivio del insoportable calor. Para salvar sus cosechas, los agricultores trabajaron por la noche, ya que el suelo se calentaba hasta los 60 grados centígrados durante el día. Este verano, Europa ha vivido el verano más caluroso de su historia. En el Reino Unido, las temperaturas en julio superaron los 40 grados centígrados por primera vez en la historia. En Francia, una prolongada ola de calor hizo que el agua de los ríos se calentara tanto que se volvió inadecuada para refrigerar los reactores nucleares de las centrales nucleares. Algo similar ocurrió en el Golfo Pérsico. El calor mata a la gente. En la Unión Europea, la muerte de 53.000 personas en julio se atribuye directamente a la ola de calor sin precedentes. Las graves sequías han afectado este año a las principales economías del hemisferio norte, con daños por valor de 13.200 millones de dólares solo en el primer semestre de 2022. En China, Estados Unidos, India, Australia, Europa y otras regiones, los ríos y embalses han bajado mucho de nivel y la navegación se ha paralizado prácticamente. Esto también ha agravado la crisis energética y se ha convertido en otro factor de la subida de los precios de la electricidad. La sequía ha causado daños irreparables a la agricultura, provocando un aumento sin precedente de los precios de los alimentos. En Estados Unidos, el precio de los piensos para el ganado aumentó un 90%. La crisis del agua potable ha alcanzado una escala récord. El acceso al agua potable está amenazado. Ningún país, incluso los económicamente desarrollados, son inmunes a este problema. Este año, más de 2.000 millones de personas en nuestro planeta ya se enfrentan a la escasez de agua. Incendios forestales. En 2022, Alaska, Estados Unidos, vive la mayor temporada de incendios forestales de su historia. Hace 50 años no existían los megaincendios. Abarcan áreas enormes y requieren enormes recursos para contenerlos. A principios de octubre de 2022 ya se han producido 16 megaincendios solo en Estados Unidos y muchos más se acercan a esa escala. En Corea del Sur, un megaincendio se acercó a una central nuclear en marzo de 2022. Se movilizaron 18.000 personas y decenas de helicópteros para extinguirlo.
En Rusia se ha producido un fuerte aumento de la superficie de los incendios forestales en los últimos 5 años. Incluso se ha producido un aumento de los incendios que arden bajo la nieve en invierno. En 2022 los incendios naturales en Europa superaron las 770.000 hectáreas por primera vez desde que se dispone de mediciones por satélite. Esto es más que el tamaño de las Islas Canarias y 3 veces más que la media de consumo en un año. Y en algunos países el aumento de los incendios forestales ha sido realmente impactante. En la República Checa se quema una media de 9 hectáreas al año. Sin embargo, a finales de septiembre de este año, el fuego ya había destruido casi 1.500 hectáreas, es decir, 158 veces más de lo habitual. A principios de septiembre de este año, en Brasil, se produjo un número récord de incendios en el país durante 3 días consecutivos, más de 3.000 por día. Los incendios forestales ya no son estacionales, ahora no paran ni siquiera en invierno, y los vientos huracanados propagan el fuego a una velocidad vertiginosa. En la provincia argelina de El Taref, los vientos de más de 90 km por hora hicieron que las llamas se extendieran en cuestión de minutos, sin dejar a la gente la posibilidad de escapar. Los incendios se están produciendo en lugares en los que casi nunca se habían producido. Europa Central, las selvas tropicales de Sudamérica e incluso el Ártico están ardiendo. Hoy en día los cataclismos aislados ya ocurren muy raramente. Va toda una cascada de catástrofes, una involucrando a la otra, y esta interconexión intensifica la devastación y se cobra cada vez más vidas humanas. Incluso los países económicamente desarrollados no pueden restaurar sus territorios devastados por el clima durante años. Cada vez hay más regiones inhabitables. Lo que se predijo para el año 2100 ya está ocurriendo hoy ante nuestros ojos. En 2022 se ha producido un salto sin precedentes en la potencia y la cantidad de desastres naturales, y a jugar por la progresión seguirán aumentando a una velocidad récord. Para que la humanidad sobreviva es necesario tomar medidas extraordinarias y urgentes. Mientras tanto, nos queda muy poco tiempo. Este video muestra una pequeña parte de los desastres climáticos que han ocurrido este año. El año 2022 ha sido decisivo. Todo el mundo ha visto lo anormal e impredecible que se han vuelto los cataclismos. Todas las esperanzas de que el clima cambie gradualmente se ha derrumbado. La progresión de las catástrofes va en aumento. Piénsalo. Solo en 9 meses se han batido 100.000 récords de calor y 36.000 de precipitaciones. Esto amenaza con provocar una crisis alimentaria de proporciones planetarias. En el otoño del 2022, casi todo el hemisferio norte recibió otra dosis de calor en lugar de tan esperado frescor. En el norte de Canadá, donde la temperatura media de septiembre es de unos 8 grados centígrados, se registraron temperaturas superiores a los 30 grados centígrados durante varios días. Y en la gélida Groenlandia, la temperatura fue de más de 20 grados por encima de lo normal. Las inundaciones se han vuelto tan poderosas que incluso los países económicamente estables no pueden resistir sus embates. Mientras que el año pasado se registraron inundaciones del siglo, este año se están produciendo inundaciones del milenio en todas partes. Se trata de inundaciones que se producen con una probabilidad de una vez cada 1000 años. Una catástrofe climática de este tipo afectó el nordeste de Brasil en la primavera del 2022. Hasta 5 de estas inundaciones milenarias ocurrieron en menos de un mes en los Estados Unidos. Unos 70 millones de personas se vieron afectadas. Es una cifra enorme. No es solo una estadística, son 70 millones de personas que ya se han visto afectadas. La magnitud de las catástrofes naturales aumenta constantemente. Los servicios de emergencia de muchos países ya dicen que no hay suficientes personas ni equipos para hacer frente a las consecuencias de las catástrofes climáticas. En Australia, por ejemplo, la gente ha perdido la esperanza de recibir ayuda. En el último año, el país se ha visto desbordado por olas históricas de inundaciones. La gente está simplemente abandonada en medio de un desastre climático permanente y ninguna ayuda puede llegar a ellos.
Y esto solo va a empeorar. Cada vez hay menos esperanza para la ayuda internacional porque los países se enfrentan simultáneamente a los cataclismos y tienen que intentar resolver primero sus propios problemas. Dentro de unos años, cuando los cataclismos tomen toda su fuerza, nadie vendrá a ayudar porque los problemas estarán por todas partes. Hoy en día, las consecuencias de las catástrofes afectan ya a todo el mundo. El mundo está muy interconectado. Los campos inundados o calcinados en otras partes del planeta suponen un aumento masivo de los precios de los alimentos o una hambruna en otra. Los medios de comunicación nos muestran la catástrofe en sí, pero no muestran lo que le ocurre a la gente después. Un cataclismo puede durar horas o incluso minutos, pero la gente tiene que lidiar con las secuelas durante años. ¿Cree que esto ocurre solo a los países en desarrollo? Ha pasado un año desde las mortales inundaciones de julio del 2021 en Europa, y muchos de los afectados siguen sin poder volver a sus casas. En el tecnológicamente avanzado Japón, cientos de personas siguen viviendo en viviendas provisionales 3 años después del tifón Hagibis. En Estados Unidos, tras el terrible tornado que azotó Kentucky en diciembre de 2021, la gente aún no ha vuelto a sus casas. Y hay innumerables ejemplos de ello. Todos somos vulnerables a los elementos. Millones de personas pierden sus casas y todo lo que poseen. Todo lo que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida se desvanece en un instante, irremediablemente. La ropa seca, un trozo de pan o un sorbo de agua son lo que se convierte en lo más preciado. Y si tienes la suerte de sobrevivir, con lo máximo que puedes contar es con un lugar en un campo de refugiados. Sí, perder tus posesiones no es el peor de los males. Muchos supervivientes pierden a sus familias y amigos. Se puede recuperar todo, excepto la vida humana perdida. Los cataclismos van en aumento y no tenemos forma de afrontarlos. Los programas existentes para combatir el cambio climático no funcionan. En los últimos 20 años, la situación del planeta ha empeorado de forma catastrófica y las catástrofes climáticas siguen aumentando. Y hoy, cuando hay que estudiar las verdaderas causas del cambio climático, nosotros como humanidad no hacemos nada para entender la causa de los crecientes cataclismos. Desperdiciamos tiempo y billones de dólares en una teoría falsa a sabiendas del cambio climático antropogénico y no hacemos nada. Es simplemente un suicidio. Vemos cómo se desmorona nuestro mundo. Confiamos en que debemos ser pacientes y esperar, y todo volverá a la normalidad. No es así. Nuestro mundo nunca volverá a ser el mismo. Si seguimos sin hacer nada, mañana los elementos destruirán nuestra vida y será demasiado tarde para hacer algo al respecto. Ahora, la búsqueda de la salvación de una catástrofe climática planetaria debe convertirse en la tarea más crítica de la humanidad, y a ello deben dedicarse todos los recursos de la sociedad. Gracias, Konstantin. Gracias a todo el equipo de monitoreo por su dedicado trabajo de recopilación y análisis de las aterradoras tendencias de los desastres en aumento. Y hoy nos sentimos profundamente honrados de presentar el trabajo de nuestro equipo interdisciplinario. Me complace presentarles a los oradores que hoy compartirán con ustedes los resultados de nuestra investigación realizada por cientos de científicos y miles de voluntarios desde 1996.
Anastasia Pashigreva, científica de desarrollo de nuevas tecnologías, doctora en química, Estados Unidos. Anastasia coordina el área de investigación sobre cambios funcionales y químicos en la atmósfera. En el contexto del proyecto Sociedad Creativa, interactúa con la comunidad científica. Ha realizado decenas de entrevistas con expertos de diferentes campos. Anastasia también forma parte del equipo de investigación que estudia la creciente actividad sísmica del planeta. David Kruger, participante del proyecto Sociedad Creativa, geógrafo alemán. Por su profesión, David conoce bien los geosistemas de nuestro planeta y los fenómenos naturales que se producen en él. John Ahn, participante del proyecto Sociedad Creativa, experto en el desarrollo y la comercialización de nuevas tecnologías en los ámbitos de la energía, los procesos químicos y las ciencias naturales, Estados Unidos. John obtuvo en MBA un doctorado en Ingeniería Química en la Universidad Técnica de Múnich y un máster en la Universidad de California, Berkeley. Como resultado de nuestras investigaciones, hemos llegado a la muy razonable conclusión de que la causa del cambio climático no es el aumento del CO2 antropogénico. El problema no es solo que las temperaturas del planeta estén aumentando actualmente, sino que también se está produciendo un aumento del número de anomalías en las profundidades del planeta. Por lo tanto, la razón del aumento de las catástrofes es otra. Veamos los hechos de las múltiples anomalías térmicas que apuntan a problemas en el interior del planeta. Uno de los signos del cambio climático que ustedes conocen muy bien es el deshielo de los glaciares. Ya está comprobado que los glaciares de la Antártida y de Groenlandia se están derritiendo desde abajo. Pero ¿cuál es la amenaza que hay detrás? Por favor, miren el mapa del centro. El color rojo indica la zona donde la Antártida ha perdido la mayor parte de su hielo desde 2003. Como pueden ver claramente, en el mapa se trata solo de la Antártida Occidental. ¿Por qué solo la Antártida Occidental se está derritiendo a causa del calentamiento global? Los geólogos saben muy bien que la Antártida Occidental es un continente relativamente joven con una corteza fina. En el mapa de la izquierda pueden ver las zonas amarillas y rojas que muestran la delgada corteza. La parte oriental está representada por una placa gruesa y masiva. En la parte derecha del mapa tectónico pueden ver la diferencia entre la Antártida Occidental y la oriental. Los vulcanólogos saben bien que la Antártida es también una región volcánica activa. En la actualidad ya se han descubierto más de 140 volcanes bajo sus cielos. Fíjense bien dónde están todos estos volcanes. Se encuentran exactamente en la Antártida Occidental. La mayoría de ellos están situados exactamente donde los glaciares se están derritiendo. Es posible que hayan oído que hay dos glaciares en la Antártida que son los que más se están derritiendo. Son Isla Pine y Thwaites. Pueden verlos marcados con flechas rojas en el mapa de la izquierda. Los glaciólogos los llaman glaciares del juicio final. Múltiples estudios realizados en los últimos años indican que hay un mayor flujo de calor bajo estos glaciares desde el subsuelo. Algunos científicos que defienden la teoría de CO2 afirman que son supuestamente los seres humanos los que calientan el agua que fluye bajo el glaciar y lo derrite ahí abajo. Esto es totalmente absurdo. Piensen ustedes mismos, ¿qué es más probable que caliente las aguas profundas bajo un glaciar? ¿Las emisiones de CO2 que se producen a miles de kilómetros de un glaciar o un volcán situado directamente debajo de él? De hecho, es mucho más aterrador que eso. Observen, cuando comenzó el intenso deshielo de los glaciares antárticos. Eso ocurrió en 1995. Recuerden, este año oirán hablar mucho de él. Desde 1995, la tasa de deshielo de la Antártida ha aumentado en un 65%. La pregunta que se plantea es la siguiente: ¿por qué el intenso deshielo de los glaciares comenzó exactamente en nuestra época? Los sismólogos de la NASA han descubierto una enorme cámara magmática Mary Bird bajo la Antártida Occidental. El aumento del flujo del calor del interior de la Tierra procede exactamente de ahí y activa los volcanes. En el diagrama de la izquierda puede ver esta cámara magmática en rojo.
A pesar de que la cámara magmática lleva ahí millones de años, en 1995, por una razón inexplicable, se activó, lo que provocó un aumento de la actividad volcánica y un intenso deshielo de los glaciares de la Antártida Occidental. Es un hecho innegable que la Antártida se está derritiendo desde abajo debido al ascenso del magma dentro de la cámara magmática, y esto se ha estado ocurriendo desde 1995. Oceanógrafos de Alemania están verificando la información de lo que está pasando en 200 metros y la superficie se está derritiendo mucho más rápido que antes. Y realmente está sobrecalentándose mucho más de lo que se esperaba, y esto está aumentando desde abajo hacia arriba. Y puedes ver significativamente cómo esto se está aumentando desde 1995. Solamente imagínense cuánta cantidad de agua se necesita para que esto pase. El mar de Weddell está delimitando todos sus lados, digamos, de elementos volcánicos actualmente en nuestra actividad anómala. Y la zona del estrecho de Bransfield es actualmente la mayor actividad sísmica del mundo. Miren, estas marcan el mapa de la flecha roja. Más adelante en el informe podrán saber más sobre los 85.000 terremotos que se están produciendo aquí en solo 6 meses en el año 2020, digo. A modo de comparación, antes del 1995 no había más de 15.000 terremotos al año en toda la Tierra. Esto indica que el magma está subiendo de una forma reactiva en la zona del estrecho de Bransfield, lo que desencadena los terremotos. Esto está a 5 kilómetros de romper. Ustedes pueden ver en Weddell cómo toda la Antártica Occidental también se está calentando desde 1995. Y esto se debe al aumento del magma, que va acompañado con un incremento extremo de los terremotos. Cualquier persona, en su sano juicio, entendería que el ser humano no puede influir en la actividad sísmica en el fondo del océano. Además, en la Antártida, se sorprendería, pero la parte central de Groenlandia se están produciendo ahora procesos similares. Entonces, ¿de dónde procede el aumento del flujo de calor bajo Groenlandia? Echemos un vistazo en el video. En otra parte del planeta, en Groenlandia, también se está produciendo un deshielo igualmente intenso. Una investigación realizada en octubre de 2020 demostró que el hielo de Groenlandia se está derritiendo más rápido que nunca antes en los últimos 12.000 años. Solo en 2019, la capa de hielo de Groenlandia perdió la mayor cantidad de hielo de la historia, 600.000 millones de toneladas. También es sorprendente que aparezcan lagos gigantes bajo la superficie del glaciar, que en realidad tiene 1,5 kilómetros de espesor. A día de hoy, ya se conocen unas 6 docenas de lagos subglaciares de Groenlandia. La temperatura del hielo que los rodea ronda los 28 grados bajo cero. Pero estos lagos no se congelan. ¿Por qué? Varios grupos de investigación de científicos se unieron para encontrar una respuesta a esta pregunta. Descubrieron el hecho de que bajo Groenlandia, al igual que bajo la Antártida, existe una pluma del manto. Los flujos geotérmicos procedentes de sus entrañas provocan la formación de lagos subglaciares y el deshielo de los glaciares. Gracias a la investigación gravitacional, un equipo de científicos estadounidenses, dirigido por el profesor Ralph von Friess, estimó el espesor de la corteza de Groenlandia. Se ha observado un derretimiento activo de los glaciares en la parte norte de la isla, donde la corteza es más delgada, y se ha detectado un aumento del flujo geotérmico debido a la pluma del manto ascendente. Utilizando datos de tomografía sísmica, los científicos de un equipo interdisciplinar del Instituto Smith de Física de la Tierra vieron que el flujo de magma asciende desde el centro del núcleo hasta la superficie terrestre, justo debajo de la parte central de Groenlandia. Aquí es donde se encuentra el mayor número de lagos subglaciares. Los científicos han calculado el flujo de calor teórico correspondiente a esta cámara de magma
y han descubierto que este calor es suficiente para calentar la base del glaciar hasta el punto de fusión del hielo. Estos mismos resultados han sido confirmados por estudios similares realizados con tecnología de aprendizaje automático. Ahora que ya sabe que el aumento de hielo de Groenlandia también se debe al aumento del magma de la cámara magmática, los glaciares de la Antártida y de Groenlandia han comenzado a derretirse desde abajo desde el 1995 y esto está ocurriendo más rápido que en cualquier otro momento en los últimos 12.000 años. Esto sugiere que no ha habido un aumento tan fuerte del magma en un periodo de 12.000 años. Pero resulta que exactamente este periodo de 12.000 años tiene una gran importancia. A continuación, comprenderán por qué el magma de las cámaras magmáticas ha empezado a comportarse de forma tan extraña como esto amenaza a la humanidad y cuándo ocurrirá. Además del deshielo de los glaciares, también se han observado importantes anomalías térmicas en el océano. ¿Dónde se calienta más? El océano. Como se puede ver en el mapa del modelo promediado del calentamiento del agua del océano, el agua del océano se calienta más en el área de la zona tectónica de Groenlandia, es decir, en la área de la cámara magmática ascendente. Pero ¿cuál es otro proceso clave que ocurre en esta parte del océano? Es en esta zona donde se ha iniciado un proceso extremadamente anormal en las últimas décadas, la detención de la corriente del Golfo. La detención completa de la corriente del Golfo será una catástrofe a ambos lados del Atlántico. Europa se volverá inevitable ya que las temperaturas medias descenderán 20 grados centígrados y la parte norte de Europa quedará cubierta por glaciares. Los periodistas incompetentes escriben que la detención de la corriente del Golfo se debe al deshielo de Groenlandia. Sin embargo, según los cálculos de los oceanógrafos, la corriente del Golfo es 20 veces más fuerte que la corriente fría de agua o de cielo que se aproxima. Este flujo de agua fría puede compararse con un escupitajo contra una cascada. Entonces, ¿de qué tipo de impacto podemos hablar? En mayo de 2010 se produjo una interrupción a corto plazo de la corriente del Golfo. ¿Por qué? El geólogo James Camis ha deducido una cadena de correlaciones sobre cómo la detención de la corriente del Golfo está vinculada a los cambios en el interior del planeta. En 2009, el ascenso de magma provocó una serie de terremotos en las cercanías de Islandia que fueron seguidos por la conocida erupción del volcán Eyjafjallajökull en marzo de 2010. Y ya en mayo de 2010, una enorme masa de agua caliente salió a la superficie de la zona tectónica a lo largo de las fallas y detuvo el movimiento de la corriente del Golfo. Se puede ver este proceso en la pantalla ahora. En otras palabras, la detención de la corriente del Golfo se produce ahora en etapas pulsantes como resultado de la liberación de un enorme calor causado por el ascenso de las cámaras magmáticas bajo Groenlandia. Dado que la cámara magmática bajo Groenlandia es cada vez más activa, nos acercamos al momento en que la corriente del Golfo se centra por completo. Veamos lo que está ocurriendo. El océano es la fuente de vida de todo el planeta y también la nuestra, de los humanos. Pero está dejando de ser la fuente de la vida. Está a punto de convertirse en la fuente de nuestra muerte. Piénsalo. El calentamiento del océano ha aumentado un 450% en solo 30 años. Según estimaciones científicas, para que el océano se caliente al ritmo actual, se necesitaría tanta energía como la que se liberaría si 7 bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima explotaran cada segundo durante un año. El hecho más grave es que el océano se está calentando no solo en la superficie, sino también en la profundidad. Un equipo de investigadores estadounidenses ha descubierto que las profundidades medias del océano se han calentado 15 veces más rápido en los últimos 60 años que en los 10.000 años anteriores. Y esta progresión se acelera cada año. Por el momento, la ciencia no tiene ninguna explicación sobre el origen de esta cantidad de calor.
Las únicas teorías que se barajan son que los océanos se están calentando por el Sol y por las emisiones humanas del gas de efecto invernadero, CO2. Pero solo pueden explicar el calentamiento de las capas superiores del océano hasta una profundidad de 200 metros, porque los rayos solares no penetran a mayor profundidad. El agua puede calentarse al máximo por el Sol hasta 700 metros como resultado de la agitación. ¿Cómo podemos explicar los numerosos hechos de calentamiento de las capas profundas del océano? Piensa en ello. ¿Cuánta energía se necesita para calentar un volumen de agua como el de los océanos del mundo? Ya vemos ejemplos de este calentamiento anómalo en todas partes, no solo en el fondo, sino también en la superficie. A finales de 2013 se formó en el Golfo de Alaska una enorme zona de agua oceánica inusualmente cálida, de un tercio del tamaño de Estados Unidos, que comenzó a extenderse. La temperatura del agua en muchos lugares superó la norma entre 5 y 6 grados. National Geographic lo bautizó como la mancha que cocinó el Pacífico. Nick Bond, climatólogo del estado de Washington, bautizó este fenómeno como The Blob, la mancha. La aparición de este tipo de anomalías comenzó a ser repentinamente más frecuente. Hay algo común que une los lugares de formación de todas estas manchas. Se trata de regiones geológicamente activas, con una corteza fina y joven, con volcanes submarinos activos, grietas y fracturas profundas de la corteza. Son lugares de salida más activos de magma caliente y fluido. Al océano se le llama la cocina del tiempo. El calentamiento de sus aguas ya potencia los tifones y huracanes catastróficos que cada año se cobran miles de vidas humanas. El calentamiento sin precedentes del océano sugiere que este ya está agotando su capacidad de contener la energía que intenta escapar desde las entrañas mismas de la Tierra. Cuando el magma alcance las rocas más densas y gruesas de la corteza continental, que por término medio son de 2 a 3 veces más gruesas que la corteza oceánica, entonces comenzarán los procesos de erupciones en cascada de los volcanes terrestres. Y será demasiado tarde para detener este proceso o buscar la salvación. Como podemos ver, el océano se está calentando de una forma muy extraña. Podemos ver cómo la situación está sucediendo y también podemos ver blobs con mucha mayor frecuencia y veamos lo que está pasando. Obviamente, las emisiones de humedad están cambiando en un periodo de tiempo muy corto. Como ya hemos entendido, se calienta desde abajo por el magma ascendente. ¿Cómo ocurre esto exactamente? Ahora van a escuchar algo único sobre uno de sus mecanismos de calentamiento. Por favor, presten atención a la pantalla. Piensa en ello. ¿Cuánta energía se necesita para calentar un volumen de agua, como el de los océanos del mundo? Eso requeriría una fuente de calor colosal. La energía necesaria para calentarlo equivale a la energía de todas las reservas nucleares de la Tierra multiplicada por 3. ¿Qué podría calentar el océano desde abajo como una olla en un quemador de forma tan significativa? Sumerjámonos en el fondo del océano y veamos qué fuentes de poderoso calor hay ahí. Al sumergirnos, descubrimos montañas gigantes en el fondo. Volcanes. El 75% de todas las erupciones de la Tierra se producen en volcanes submarinos.
molecular del aire, haciendo que el avión vuele casi como si no tuviera peso. La combustión de oxígeno e hidrógeno crea el mismo efecto en el camino del magma, dando lugar a erupciones explosivas. La existencia de estas erupciones explosivas queda confirmada por el descubrimiento de los investigadores de Leeds. Estudiaron kilómetros de campos de tefra, es decir, ceniza volcánica asentada, en el fondo del Océano Pacífico, cerca de la placa Juan de Fuca. Un modelo matemático demostró que tales penachos solo podían formarse mediante una erupción explosiva masiva. Además de la propagación del calor, los volcanes, durante las explosiones, desprenden hidrotermos, es decir, chorros de agua caliente. Los estudios han demostrado que los volúmenes de agua hirviendo expulsados pueden ser tremendos, unos 40 millones de piscinas olímpicas, y se forman rápidamente durante las erupciones. La contribución de las erupciones explosivas al calentamiento de los océanos está confirmada por Bernd Szymanowski, de la Universidad Julius Maximilian de Baviera. Con las erupciones de lava submarina, las corrientes de equilibrio térmico en los océanos se alteran localmente o incluso globalmente. Sin embargo, dado el tamaño del océano, la energía de estas fuertes erupciones submarinas no es suficiente para calentarlo, ya que los volcanes activos no se encuentran en todas partes y sus erupciones son ocasionales. ¿Por qué, entonces, se ha calentado tanto el océano en los últimos 30 años? El magma ha empezado a penetrar en el fondo marino de forma global y a calentar el océano. Y les pido que presten especial atención a otro dato importante de este video. En contra de la creencia convencional, se están produciendo potentes erupciones explosivas en el fondo del océano. Tomen nota del hecho de que el magma puede penetrar repentinamente en el fondo marino y formar una burbuja que puede anular la presión de la columna de agua, y así se crean las condiciones para una poderosa explosión en el fondo del océano. Este es un punto muy importante. Más adelante se darán cuenta de por qué. El calentamiento del océano se está produciendo desde 1995. Arthur Viterito, profesor del Instituto Maryland, también señaló que a partir de este año, varios parámetros oceánicos y atmosféricos han comenzado a cambiar. Desde 1995, la humedad atmosférica comienza a aumentar, lo que se debe al calentamiento del océano desde abajo. Fíjense, los cambios en 1995 están marcados en los gráficos con flechas rojas. El profesor Arthur Viterito descubrió que en 1995 la actividad sísmica comenzó a aumentar a un ritmo sin precedentes a lo largo de los límites de las placas oceánicas delgadas en los océanos medios. Observen el mapa de la derecha, que muestra el aumento de esta actividad, y la flecha roja del gráfico indica un pico de terremotos en 1995. Hasta ahora, hemos visto una parte de la investigación sobre el cambio climático, no solo desde la perspectiva de la climatología, sino también desde el punto de vista de varios campos científicos: oceanología, glaciología, geología, vulcanología y tectónica. Este enfoque integrado nos permite ver una imagen más completa. Entonces, hagamos algunas conclusiones intermedias. Desde 1995 ha habido un intenso ascenso de magma. Esto resulta en algunas cosas. Por ejemplo, primeramente, un mayor deterrimiento de los glaciares de la Antártica Occidental y de Groenlandia de abajo hacia arriba. Segundo, el calentamiento del mar de Weddell. Tercero, el aumento del número de anomalías térmicas y del calentamiento del océano. Cuarto, aumento de la actividad sísmica a lo largo de los límites de las placas en el fondo del océano. Señalemos una vez más que todos los hechos expuestos aquí se obtuvieron de fuentes públicas y que ustedes pueden verificarlos fácilmente por su cuenta y llegar a las mismas conclusiones. A continuación, les hablaremos de procesos aún más anómalos en el interior de nuestro planeta que comenzaron en 1995.
El ascenso del magma ha provocado un aumento sin precedentes del número de terremotos. Los terremotos suelen producirse a profundidades de entre 5 y 80 kilómetros, donde la corteza es más frágil y presenta grietas. Pero en la última década ha aumentado el número de terremotos a profundidades que antes se consideraban imposibles. Se trata de profundidades de más de 700 kilómetros, donde se supone que no pueden producirse terremotos, porque las rocas del manto interior son plásticas, como la arcilla moldeable, y no puede agrietarse. En los últimos 7 años, el número de terremotos de foco profundo se ha multiplicado por 10. Recuerden esto, es importante. Entonces, ¿por qué se producen los terremotos a tales profundidades, donde nunca antes se habían producido? Lo conocerán en el informe de hoy. El mayor número de terremotos de foco profundo se observa en la zona en la que el volcán Unga Tonga Unga Hapai entró en erupción en enero de 2022. Miren, está marcado con una flecha roja en el mapa. Y lo peor es que está justo fuera de la fosa de las Marianas, que tiene la corteza oceánica más delgada, apenas 5 kilómetros. Esto es un hecho muy importante. Por favor, recuérdenlo. Tomen nota de él también. La actividad sísmica está aumentando tanto en el fondo del océano como en la Tierra. Están surgiendo terremotos incluso en regiones en las que nunca antes se habían producido. El número de terremotos, su magnitud y su energía están aumentando. Hay que destacar que en 1995 se produjo el primer aumento claro del crecimiento de los terremotos. Observen el mapa. El mapa que tienen delante representa los terremotos antes y después de 1995. Pueden ver el hecho de que los terremotos empezaron a alejarse de los bordes de las placas y a producirse en nuevos territorios. Es importante subrayar que el crecimiento registrado de la actividad sísmica en los últimos 30 años no tiene nada que ver con el número de sensores sísmicos en el planeta. Fíjense en el gráfico que tienen frente a ustedes. Los puntos negros muestran continuamente los eventos que se empezaron a registrar en todo el planeta, lo que indica que la red de observación es muy densa. En 1973, el número de estaciones sísmicas instaladas en todo el mundo ya era suficiente para registrar todos los terremotos de magnitud 4 o superior, independientemente del lugar donde se produjeran. Veamos qué significa esto para nosotros, la gente.